Bueno, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos al webinar Principios de Aprendizaje Activo para el IE++. El día de hoy nos acompaña la compañera Carol Angulo. Carol es productora académica, líder del proyecto del IE, es licenciada en Psicología, es egresada de la maestría en Teoría Psicoanalítica y es una apasionada por la educación, convencida del cambio que ésta puede generar en los procesos para potenciar y en los procesos educativos. Le damos la bienvenida a Carol y les damos la bienvenida a ustedes a este webinar. Saludos a todos y todas, tanto que nos están viendo por Zoom como por redes sociales. Les damos la bienvenida a este webinar que, como Adrián ya lo expuso, hemos denominado Principios de Aprendizaje Activo para el IE++. Pero, ¿qué es el IE++? El IE++ es una propuesta educativa cuyo objetivo es que los y las estudiantes desarrollen su capacidad de crear, resolver problemas, producir, expresarse a partir de la apropiación de prácticas avanzadas de la computación, como la programación, así como de los conceptos básicos y fundamentos en los cuales se basan la programación y las computadoras. Los principios que les voy a compartir el día de hoy están encaminados a cumplir con ese objetivo. Como le dijo Adrián, mi nombre es Carol Angulo y desde el año 2014 he estado trabajando en las propuestas del IE++. El construccionismo es un tema que me apasiona y pensaría que a ustedes también. De ahí que espero que los insumos que les voy a compartir el día de hoy les sean de mucha utilidad para el día a día en su gestión educativa. Para iniciar, les tengo la primera de varias preguntas que voy a hacer a lo largo del webinar. Esta pregunta es la siguiente. En esta época, ¿has tenido que modificar o buscar actividades para poder adaptarlas a los distintos contextos de tus estudiantes? En este momento les están compartiendo la encuesta. Nuevamente la pregunta. En esta época, ¿has tenido que modificar o buscar actividades para poder adaptarlas a los distintos contextos de tus estudiantes? Muchas gracias a quienes nos están contestando. La respuesta es unánime. Vamos a dar un momentito. Todos y todas han contestado que sí, han tenido que modificar o contextualizar las actividades en este contexto. Claro, los insumos que queremos brindarles serán de mucha utilidad para poder realizar estas adaptaciones en las actividades del IE++. Y es que en este contexto en el que nos ha tocado vivir, no solo hemos tenido que hacer adaptaciones en las actividades de informática educativa, hemos tenido que hacer adaptaciones en nuestras vidas en general. Y en el contexto educativo, hemos tenido un gran impacto en las maneras de enseñar y aprender, lo que implica también que hemos tenido un gran impacto en las maneras de mediar las lecciones de informática educativa. Y es que no es lo mismo tener a todos y todas las estudiantes en el salón de clase que tener algunos en el salón de clase, otros a distancia y otros a nivel virtual. Vaya reto el que nos ha presentado la vida, pero no por ello vamos a dejar de hacerlo de la mejor manera posible. Al final de este webinar les tenemos un regalo digital con el detalle de cada uno de los aspectos que se van a abordar durante el webinar, para que cuando les sea necesario puedan repasarlos o profundizarlos para apoyarles en la gestión educativa. Claro, para poder recibir este regalo digital, deben acompañarme hasta el final del webinar. Estamos conscientes y lo tenemos clarísimo, que hoy más que nunca las distracciones a las que nos enfrentamos son innumerables. El celular,
el WhatsApp, los correos electrónicos, las llamadas de los padres y madres de familia, preguntándoles si ya recibieron las GTAs de sus hijos e hijas, si las GTAs de sus hijos e hijas están bien o no, entre otros elementos del día a día. Por lo que les pido por un momentito en el día, por los próximos 40, 50 minutos, que se den la oportunidad de estar de lleno en esto que les voy a compartir para que le puedan sacar el máximo provecho. Vamos a hablar sobre cómo podemos modificar las actividades del IE++. Pero antes de eso, quiero compartirles algunos insumos claves que debemos tomar en cuenta para que la modificación sea más precisa y acorde a nuestros y nuestras estudiantes. Les tengo algunas preguntas. ¿Alguna vez han estado en algún curso, capacitación o actividad de aprendizaje en el que ustedes sentían que el grupo iba demasiado lento y que ustedes querían avanzar más rápido, pero no podían porque todos tenían que ir a un mismo ritmo? O por el contrario, han estado en algún curso, capacitación o actividad de aprendizaje en el que el grupo avanzaba demasiado rápido y con tal de no quedarse atrás, ustedes avanzaban, pero sin comprender eso que estaban haciendo. En este momento les vamos a compartir la pregunta de si han experimentado alguno de esos escenarios, que el grupo iba demasiado rápido o que el grupo iba demasiado lento. ¿Se han visto enfrentados a este tipo de escenarios? Esperamos la respuesta. Muchas gracias a quienes están contestando. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se nos están uniendo en este momento. Les estamos compartiendo una pregunta para que porfa nos ayuden contestando de si han estado en actividades de aprendizaje en el que el grupo iba demasiado lento o demasiado rápido y ustedes no podían avanzar a su propio ritmo. Damos unos segunditos. Tenemos hasta el momento que hay una única persona que no ha experimentado este tipo de escenarios. El 97% de quienes han contestado sí han experimentado este tipo de escenarios. Continuamos. Y es que, claro, esos escenarios a los que cada uno de ustedes se han visto enfrentados y enfrentadas es a los que en muchas ocasiones los y las estudiantes también se ven enfrentados. ¿Cómo podríamos hacerlo diferente? ¿Cómo podríamos ayudarles? Les tengo una propuesta y es potenciar que los y las estudiantes puedan aprender a su propio ritmo. ¿De qué manera podríamos hacerlo? Bueno, una propuesta es brindarles recursos complementarios que a su vez fomentan la autonomía. Por ejemplo, uno de estos recursos complementarios podrían ser los videos, porque los videos, los y las estudiantes podrían adelantarlos, retrocederlos o repasarlos y con esto estaríamos potenciando la autonomía. Los videos son nada más uno de los ejemplos que podríamos estar utilizando para potenciar que los y las estudiantes aprendan y avancen a su propio ritmo. Otro aspecto fundamental es la distinción entre memorización y comprensión. Y vuelvo a las preguntas. ¿Qué era lo que se fomentaba cuando fuiste estudiante? ¿Se fomentaba la comprensión o la memorización? Cuando fuiste estudiante en la escuela, cuando fuiste estudiante en el colegio,
E incluso cuando fueron estudiantes en la universidad, ¿se fomentaba la comprensión o la memorización? Muchas gracias a quienes nos están ayudando con las respuestas. Tenemos por el momento una única persona que nos dice que lo que se fomentaba era la comprensión. Y otra vez, el 97% de ustedes nos dicen que lo que se fomentaba era la memorización. Muchas gracias por las respuestas. Les cuento que en mi caso, lo que se favorecía, al igual que la mayoría de ustedes, era la memorización, lo cual era muy bueno para la hora del examen, porque obtenía notas buenísimas, pero no era funcional para adquirir conocimientos para la vida. Por tanto, siempre debemos tener en cuenta que con LIE++, nuestro fin es desarrollar habilidades de resolución de problemas para la vida. Queremos que lo que aprendan los y las estudiantes puedan transferirlo a otros ámbitos de la vida. ¿Para qué? Para que puedan tomar decisiones más críticas y más pensadas. Teniendo esto claro, queda muy evidente que lo que importa es la evaluación del proceso y no del producto final. Reflexionemos un segundo, siendo muy conscientes del papel de docentes y profesionales en la docencia. ¿Qué es mejor para los y las estudiantes? Tener un producto concluido porque lo copiaron, lo pegaron, pero no entendieron nada de lo que estaban haciendo, o tener un producto sin acabar, pero habiendo comprendido cada uno de los pasos que lograron realizar hasta el momento. Se los dejo para la reflexión. Finalmente, pero no menos importante, un aspecto que debemos tomar en cuenta previo a la modificación de las actividades del IE++ es el tema de aprender del error. Nuevamente les pregunto, cuando fuiste estudiante, ¿tus profesores potenciaban la actitud de aprender del error? Igual, estudiante en la escuela, en el colegio o en la universidad, ¿se potenciaba la actitud de aprender del error en las lecciones? Muchas gracias a quienes están contestando. Tenemos que el 88% de los y las participantes contestan que no se potenciaba la actitud de aprender del error. Y tenemos únicamente 3 personas de quienes después nos gustaría conocer las experiencias de cuál fue el impacto que tuvo el que en sus clases sí se hubiese potenciado la actitud de aprender del error. Muchas gracias por las respuestas. Les cuento nuevamente que en mi caso, el error yo lo identificaba fácilmente, con grandes X rojas en los exámenes o con grandes regañadas si algo no salía de la manera esperada. Eso hacía que el proceso de aprendizaje se viese interrumpido y no me invitaba a investigar sobre el error que había cometido para no volver a cometerlo. Les tengo una siguiente pregunta. Ahora colocándonos en la actualidad como docentes de informática educativa. Como docente, ¿vos fomentás la actitud de aprender del error en tus estudiantes? Esperamos las respuestas.
Muchas gracias a quienes estén contestando, a quienes nos están brindando la respuesta. Aquí tenemos una distribución en las respuestas. Tenemos que hay un 67% de ustedes que siempre fomentan la actitud del error con sus estudiantes. Les invito a seguir haciéndolo porque esto hace diferencia en que el aprendizaje pueda ser más significativo. El 33% dice que en algunas ocasiones, y en algunas ocasiones está bien, lo que tenemos que intentar es que siempre podamos potenciar esta actitud. Y una buena noticia es que nadie de ustedes contesta que nunca fomenta la actitud de aprender del error. Muchas gracias. Y es que el aprender del error nos permite trabajar de manera colaborativa, poder hacer procesos de depuración y de reflexión y permitir que el proceso de aprendizaje sea continuo. Otra pregunta, y en este caso, que tire la primera piedra quien esté libre de error. ¿Has cometido errores a la hora de programar? Y aquí les dejo la pregunta. Si han cometido errores a la hora de programar o si nunca han cometido errores a la hora de programar. Muchas gracias por las respuestas. La respuesta es de un 100% que sí han cometido errores a la hora de programar. Y claro, es que podríamos decir que el error es parte de un proceso intrínseco de programar. Aprendemos de los errores. Si algo no sale de la manera esperada o no logramos encontrar el error, nos vamos a dormir, soñamos con esto y no dejamos de hacer metacognición. Por lo tanto, el aprendizaje es más significativo. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre una gran X roja en la que el aprendizaje se ve obstaculizado y el permitirnos aprender del error en el que el aprendizaje es continuo? Por tanto, démonos la oportunidad de aprender del error. Sabemos que nuestros y nuestras estudiantes aprenden del modelaje. Si ellos y ellas se dan cuenta que ustedes como docentes se dan la oportunidad de aprender del error, sin frustrarse, sino más bien buscando la manera de comprender el error para no volver a cometerlo, los y las estudiantes también van a darse esa oportunidad. Finalmente, a la hora de que ustedes estén modificando las actividades del IE++, puede suceder, y es una posibilidad, que en el primer intento no logren lo que se habían propuesto, que la actividad no alcance el objetivo que ustedes esperaban, o que la actividad no resulte llamativa para los y las estudiantes. Pero les tengo una noticia, el mundo no se acaba. Se pueden hacer nuevas modificaciones, adaptarlas, corregirlas para poder tener un mejor resultado. Por tanto, a la hora de impartir las lecciones de informática educativa, coloquen de manera intencionada la actitud de aprender del error, tanto para ustedes como docentes, como para los y las estudiantes. Les tengo una invitación y es que a partir de hoy, en este momento, terminando el webinar, podamos empezar a quitar el estigma negativo que ha tenido el error en los procesos de aprendizaje y empecemos a darle el lugar que se merece para poder permitir aprendizajes más poderosos y significativos. Teniendo claro los tres aspectos anteriores, aprender a mi propio ritmo,
aprender del error y comprensión versus memorización, les tengo la siguiente pregunta. Cuando estás aprendiendo algo, ¿a cuál de los aspectos anteriores te gustaría que se le diera más énfasis? Les dejo unos segundos el código QR. De igual manera se los están compartiendo por el chat, el enlace. Vamos a ver la interacción que estamos teniendo. ¿A cuál aspecto les gustaría que se le diera más énfasis? Y claro, es que se los preguntamos a ustedes como docentes, porque probablemente el sentir de ustedes en muchas ocasiones coincida con el sentir de los y las estudiantes. ¿A ustedes les gustaría más capacitaciones en las que puedan aprender a su propio ritmo? En las que comprendan lo que están haciendo y no únicamente memoricen. Y en las que se les permita aprender del error. Si a ustedes como docentes les gustaría estos entornos de aprendizaje, estoy segura que a sus estudiantes también. Damos algunos momentos para que puedan completar. ¿Cuál de estos aspectos les gustaría que se le diera más énfasis cuando ustedes están aprendiendo? Al aprender a mi propio ritmo, al comprender más que memorizar, o al aprender del error. Vemos que las respuestas están distribuidas. Algunos contestan que aprender a mi propio ritmo, otros comprensión versus memorización y otros aprender del error. La invitación que les hago es que puedan utilizar los tres aspectos a la hora de pensar en la modificación de las actividades del IE++ y tener conciencia que si a ustedes les gustan estos escenarios de aprendizaje, a sus estudiantes también. Y si logramos que puedan aprender a su propio ritmo, que comprendan en lugar de memorizar y que puedan aprender del error, el aprendizaje va a ser más significativo. Teniendo claro los aspectos previos que debemos tomar en cuenta antes de realizar las modificaciones de las actividades, llegó la hora de conocer cuáles son los insumos que debemos tener presentes para ajustar, contextualizar o modificar las actividades del IE++. De cierta manera hemos estado hablando de flexibilidad, sí, pero en todo proceso de flexibilidad debemos contar con un marco que nos encuadre. Para modificar las actividades del IE++, el marco que nos cubre y por tanto no podemos modificar son los resultados de aprendizaje y los indicadores de evaluación. Por lo que a la hora de modificar una actividad podemos cambiar absolutamente todo, excepto los resultados de aprendizaje y los indicadores de evaluación. Además, es importante tomar en cuenta que un RDA no necesariamente se logra con una única actividad, por lo que podríamos tener una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y una actividad de cierre para cumplir con un único RDA. Otro insumo que debemos tomar en cuenta a la hora de modificar las actividades son los siguientes. El primero y más importante, y ojalá que a todos y a todas les quede clarísimo, es que las actividades de las propuestas didácticas constituyen actividades sugeridas y no están escritas en piedra, porque sabemos que cada contexto es particular. Por tanto, no podríamos tener actividades que se ajusten
a todas y cada una de las realidades en las que ustedes imparten las lecciones de informática educativa. Esto es imposible e incluso es hasta iluso pensarlo. De ahí que no solo sea necesario, sino que es responsabilidad de ustedes como docentes hacer estos ajustes y modificaciones, ya que ustedes, más que nadie, son quienes conocen a sus estudiantes y el contexto particular en el que se desenvuelven. Además, se pueden modificar los tiempos y acá es importante tomar en cuenta calidad versus cantidad. Es preferible que un estudiante realice una única actividad comprendiendo todos los aspectos que la misma implica a que los y las estudiantes realicen 5 actividades porque eso era lo que estaba en las propuestas didácticas sin comprender absolutamente nada. Además, dependiendo de nuestros y nuestras estudiantes, podemos bajar o aumentar la complejidad de las actividades y además ajustarla a sus intereses y condiciones. Condiciones, por ejemplo, si tienen o no tienen computadora, si tienen o no tienen internet, así como sus intereses. Y acá hay demasiada diversidad. Si les gusta la playa, la montaña, el atletismo, el baile, etcétera. Tomar en cuenta los intereses de los y las estudiantes es esencial para incentivar que se sientan enganchados y enganchadas en eso que están haciendo. Aunado a lo anterior, les tengo algunas preguntas que podrían hacerse a la hora que estén realizando la planificación, de manera que la planificación sea construccionista. La primera, la actividad propuesta promueve la construcción e involucramiento del aprendizaje en mis estudiantes. Es decir, estoy potenciando que mis estudiantes se sientan involucrados e involucradas en eso que están haciendo. 2, visualizo si mi rol como docente en la mediación de esta actividad apoya la construcción. Es decir, como docentes están propiciando que los y las estudiantes, ya sea en papel, en la computadora o con otro tipo de material físico, estén construyendo. Estoy potenciando el aprender haciendo. 3, para la actividad estoy tomando en cuenta los conocimientos previos de mis estudiantes. Claro, como lo vimos en la diapositiva anterior, para poder aumentar o disminuir la complejidad de las actividades, debo tomar en cuenta los conocimientos previos de mis estudiantes. 4, la actividad propuesta promueve la elección de los y las estudiantes. Por ejemplo, y sabemos que en este momento no todos y todas las estudiantes están programando, pero cuando tienen la oportunidad, los y las estudiantes pueden elegir a partir de pautas generales lo que desean programar. O estamos dejando que todos y todas programen exactamente lo mismo. Lo dejo para la reflexión. Tomando en cuenta los aspectos anteriores, vamos ahora a realizar el análisis de una parte muy pequeñita de una actividad, ya que por cuestiones de tiempo no podríamos modificar toda la actividad. Es importante tomar en cuenta que para modificar una actividad tenemos 2 opciones. La primera vía es revisar la actividad completa e ir modificándola a partir de los insumos que ya hemos abordado: tiempo, complejidad, intereses y condiciones de nuestros y nuestras estudiantes. En este momento vamos a enfocarnos en la actividad cuyo resultado de aprendizaje es utilizar la computadora y los dispositivos de entrada y salida para programar productos multimedia que aprovechan las funciones de compartir y acceder a archivos a través de la red. Y tenemos
2 indicadores de evaluación. Explica qué es una computadora y qué hace, y demuestra que puede acceder a archivos en la red. En la actividad propuesta, nos vamos a enfocar en el indicador de evaluación número 1. Si observamos, la actividad nos propone la utilización del video, la computadora y su funcionamiento. Sabiendo que no todos y todas las estudiantes poseen computadora, podríamos realizar una actividad unplugged sobre la computadora y sus partes. Para quienes sí tienen computadora, podríamos compartirles el video que se nos propone o utilizar uno de mayor o menor complejidad dependiendo de nuestros y nuestras estudiantes, que puedan repasarlo y aprender a su propio ritmo. Además, podemos modificar el tiempo propuesto para las actividades, dependiendo del ritmo de avance de nuestros y nuestras estudiantes. La actividad, además, nos propone una plenaria con aquellas personas que están en el salón de clase o de manera virtual. Podríamos realizar la plenaria tal como nos la sugieren o hacer algunas modificaciones en las preguntas. Pero con aquellas personas que están a distancia, podríamos proponerles, por ejemplo, que dibujen, hagan una historia, un cuento, que completen un crucigrama o una sopa de letras sobre los procesos principales y partes de la computadora. E incluso podríamos presentarles distintas imágenes para que puedan discriminar entre las que son y las que no son una computadora. Se dan cuenta que con diversos recursos podríamos presentarles diferentes actividades y modificaciones y estaríamos adaptando la actividad al contexto de los y las estudiantes. E importante, con estas modificaciones, de igual manera, estaríamos alcanzando y cumpliendo con el indicador de evaluación. Una segunda posibilidad es poder analizar el resultado de aprendizaje y los indicadores de evaluación y a partir de los mismos crear, diseñar su propia actividad a partir de la expertise, a partir de la experiencia, a partir de lo que ya saben que funciona con sus estudiantes. Siempre tomando en cuenta el contexto, las condiciones e intereses de los estudiantes y el grado de dificultad de la misma. Resumiendo, tendríamos 2 vías. La primera, que se realicen modificaciones a las actividades sugeridas, y en la segunda, en la que ustedes como docentes puedan crear y diseñar su propia actividad. Importante, en ambas opciones, siempre basándose en los RDA e indicadores de evaluación. Llegando a este punto, les tengo la siguiente pregunta. Al inicio les pregunté si habían tenido que modificar o contextualizar las actividades y el 100% dijo sí. En estas modificaciones, ¿cuál de los aspectos anteriores es el que más has implementado a la hora de modificar las actividades? ¿Ha sido tomando en cuenta el tiempo? ¿Ha sido tomando en cuenta la complejidad de la actividad, disminuyéndola o haciéndola más compleja? ¿Ha sido tomando en cuenta los intereses de las personas estudiantes o las condiciones de las personas estudiantes? Voy a compartirles la interacción de sus respuestas. Muchas gracias a quienes nos están compartiendo las respuestas. De igual manera, en el chat les están compartiendo el código para que puedan acceder a través del chat al código y nos puedan compartir sus respuestas. Ok, tenemos que la balanza se inclina hacia las condiciones de los y las estudiantes
Algunos también dicen el tiempo, complejidad de intereses. Sin embargo, sigue aumentando, ¿verdad? La barra de las condiciones de los y las estudiantes. Es importante que en este contexto nos adaptemos y podamos ir haciendo las modificaciones, siempre tomando en cuenta, claro, las condiciones de los y las estudiantes. También sin olvidar que los tiempos y tomando en cuenta el que cada quien avanza a su propio ritmo, no debemos dejar de lado el tiempo de las actividades. No todos y todas van a terminar a un mismo ritmo. La complejidad. Vamos a tener estudiantes que avanzan increíblemente rápido, otros y otras que no, y eso no está mal. Simplemente requieren otro tipo de avance y otro tipo de ritmo de aprendizaje. Y los intereses de los y las estudiantes. Es importante tomarlos en cuenta porque a partir de esos intereses van a sentirse más enganchados y enganchadas en eso que están realizando. Recordemos que en las lecciones de informática educativa, en sus distintas modalidades, lo que queremos es potenciar la creatividad en los y las estudiantes, que se diviertan al programar, que lo que realmente nos importa es que comprendan y no que memoricen, y que nuestro objetivo como programa y de ustedes como docentes siempre debe estar enfocado en potenciar la habilidad de resolución de problemas a través de la programación. Y programación es su sentido más amplio, es decir, puede realizarse incluso con actividades unplugged. Quiero concluir con la siguiente reflexión. Aprovechemos la oportunidad que la vida nos da de apoyar a que Costa Rica tenga ciudadanos y ciudadanas más críticas y pensantes. Y es que esto lo podemos lograr si fomentamos la resolución de problemas a través de la programación. Y bueno, lo prometido es deuda. En este momento les vamos a compartir el infográfico con el detalle de los insumos que acabamos de ver, para que en caso necesario puedan repasarlos o profundizarlos. Les invitamos a profundizar también en estas temáticas a través del curso Aprendizaje Inclusivo en LIE++ y el webinar Un recorrido para la propuesta del LIE. Les invitamos además a seguirnos a través de las distintas redes sociales, YouTube, Facebook, for the webinars y for Fundación Omar Bengo. Y visitar los siguientes sitios, el Banco de Recursos y UP, la Puerta del Conocimiento. En este momento, abrimos el espacio de aproximadamente 15 minutos para contestar preguntas relacionadas con el webinar que acabamos de tener. Pueden escribirlas a través del chat, hacernos llegar las preguntas. Carol, acá tenemos la primera pregunta. ¿Qué actividades se pueden hacer para niños con síndrome de Down? Ok. En este contexto, tenemos el sitio de LIE en casa. LIE en casa puede encontrar varias actividades, algunas en su mayoría unplugged, que podrían utilizar con personas con síndrome de Down. Sin embargo, también es importante que, como lo decíamos al principio, no podríamos tener actividades que se adapten a todas y cada una de las realidades en las que ustedes imparten las lecciones de informática educativa, por lo que también les invito a visitar el sitio LIE en casa y además investigar también por su propia cuenta cuáles serían esas actividades que se adaptan mejor a sus estudiantes. ¿Cómo bajo el nivel de las actividades para estudiantes de sexto con nivel de primer grado? Ok, ahí también lo importante es la expertise que ustedes tienen al conocer a sus estudiantes. Algo importante es, por ejemplo, que si estamos realizando actividades de sexto con nivel de conocimiento
de primer grado, no solamente nos enfoquemos en bajar la complejidad de esa actividad, sino que incluso busquemos actividades de niveles más bajos y poder empezar con esas actividades con esos estudiantes. Por ejemplo, podríamos utilizar actividades de las propuestas de cuarto, quinto e incluso de tercero, segundo o primer grado para adaptarlas a los estudiantes de sexto que tienen este nivel cognitivo. No forcemos porque finalmente tenemos que adaptarnos al ritmo de los y las estudiantes, de tal forma que no solamente aumentemos o disminuyamos la complejidad, que habrá casos en los que podríamos hacerlo, sino también busquemos actividades de niveles inferiores para que los y las estudiantes puedan ir avanzando a su propio ritmo y acorde también a sus potencialidades cognitivas. Por acá nos llega un comentario en Facebook de Andrés que nos dice: es importante que al trabajar con estudiantes con alguna discapacidad, visualicemos la capacidad de ellos y no la discapacidad. Cuando empecemos a trabajar con las capacidades de los estudiantes, nos vamos a sorprender de lo que son capaces. De acuerdo a la adecuación, se trabaja la propuesta para el estudiante. Es muy importante conocer al estudiante y así buscar la propuesta indicada para el estudiante. Es un comentario que también nos realizan por Facebook. Exactamente, es, ¿verdad? En algunos momentos vamos a poder adaptar, aumentar o disminuir la complejidad de la actividad y en otros momentos el recurso que vamos a utilizar, que va a ser más necesario y útil, es buscar actividades de niveles inferiores. También se les compartió en el chat de nuevo el enlace del infográfico, que parecía que algunos estaban teniendo problemas para descargarlo. Entonces, para que por favor lo puedan intentar de nuevo. Muchas gracias. Les compartimos en este momento la encuesta de satisfacción para que porfa nos ayuden llenándola. Además, se les está compartiendo el enlace por el chat para que no se vayan y no terminemos este webinar sin llenar la encuesta de satisfacción. Esperamos que estos insumos que les he compartido el día de hoy sean de mucha utilidad para la modificación o creación de las actividades del IE++, siempre tomando en cuenta los intereses, las capacidades y los ritmos de aprendizaje de los y las estudiantes para potenciar que el aprendizaje sea más significativo, continuo y duradero en el tiempo. Muchas gracias.